Hola, buenas tardes con todas las personas que están conectadas en este momento. Tenemos un episodio más de Una mirada de Filmmakers, un espacio en el que queremos compartir la experiencia del trabajo dentro del cine y el audiovisual de las mujeres. Y en esta ocasión tengo una invitada que para mí es realmente especial porque es mi mentora, porque yo empecé hace muchos años trabajando con ella y les puedo asegurar que definitivamente es una de las personas que más me ha enseñado y que más llevo en mi corazón en el cine. Y se trata de Lisandra Rivera, a quien quiero que todos conozcan y saluden. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué lindo estar aquí, ¿ah? Súper lindo. Y bueno, te escucho y bueno, me sonrojo. Bueno, Lisandra está en Francia ahora, después de varios años de vivir en Ecuador. Lisandra es de Puerto Rico, está ahora en Francia. Y para quienes no la conocen, ella ha tenido mucha experiencia en la producción, es también directora, es también una de las fundadoras del Festival Encuentros del Otro Cine, que este año cumple 20 años de existencia, con todas las dificultades que cada año ha habido, porque yo también trabajé en el festival y sé que no hay año sin dificultad, pero bueno, la pandemia era algo inesperado. Y quiero empezar esta conversación contigo, Liz, preguntándote, ¿cuándo ha sido en tu vida el momento en que dijiste, no más cine, no voy a hacer más cine? ¿Te ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Ay, 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 Gaby. A ver, sí, yo creo que es un pensamiento recurrente de todos nosotros, digo todos, todas y todos, porque, digamos, como son trabajos súper intensos y a la vez son muy gratificantes, pero tiene momentos muy dolorosos, como tú bien lo sabes. Eh, y uno quiere tirar la toalla muchas veces durante muchos momentos, ¿no? Ahora, creo que hay muchos de esos momentos que son temporales, es decir, en donde uno tiene, ¿no?, unos días, unas semanas, y también hay unos momentos más definitivos. Tal vez más cuando te haces más grande digamos, puedes verdaderamente hacer una reflexión en donde puedes pensar en parar, de verdad. Ujú. ¿Ya? Y, o sea, hago la diferenciación porque sí, es así, ¿no? Es una cosa muy emotiva también. Bueno, Entonces, yo, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Yo he escuchado a muchos de mis amigas, amigos, colegas en el cine decirlo y yo lo he dicho también. Pero yo creo que tal vez, por ejemplo, para contestar tu pregunta, Gaby, en este momento de mi vida, tal vez es un momento en donde yo he dicho, eh, tal vez no voy a hacer otra película. Y claro, igual he hecho pocas, entonces, porque es como tú y yo lo hablábamos hace un rato, ¿no? No es un tema de convencer a nadie, ¿no? Es un poco una cosa que viene natural, ¿no? Que uno siente, es una necesidad, por decirlo de una manera. sí, absolutamente. Y se habla poquísimo de esto, pero pasa mucho que cuando uno hace una película pasas por una depresión. Es casi como depresión postparto. Y después, pues muchos no quieren tener otros hijos. Es una cosa así muy de Sí, crear algo y querer o no seguirlo creando, ¿no? sí, tienes razón, tienes razón. Sí, yo no la he sufrido literalmente, tal vez porque no he sido productora de muchas películas, ¿ya? Ujú. Pero sí es un tiempo complicado el después, es un tiempo complicado el después. Pero también he llegado o he logrado, y esto me lo han enseñado otros amigos muy buenos del cine, he llegado a disfrutar ese momento post. Ya. Eh, no sé si es una forma irresponsable de decirlo, pero es como que ya está hecho, ya no puedes hacer mucho más. Ujú. Y la película existe con sus virtudes y sus defectos, y no digo de la película en sí, hablo del proceso, ¿no? Ujú. Lo que viviste, que estuvo así, así o no muy así, y eso es tan no cambiable que se queda ahí, y luego he llegado a estar en el post de disfrutar y de disfrutar lo que fuere, ¿no? Digamos, de si le va bien, si le va mal, de estar relax, estar tranquila, sonreír, ¿me entiendes? Poder estar como relajada. Yo he llegado a eso. Qué hermoso. Me parece hermoso poder llegar a eso. Em, para que las personas sepan un poco cuál fue el camino tuyo, digamos, ¿no?
cuál es el camino que uno arranca en el cine. Yo sé que tú, primero, eres de Puerto Rico, ¿no? Segundo, que estudiaste publicidad. A ver, cuéntanos un poco. ¿Y cómo rayos terminaste en Ecuador y haciendo cine? Bueno, entremos a mi vida personal. Verás, yo, o sea, cuando tienes 18 años, yo quería hacer producción, lo que era producción, pero no lo tenía muy claro en términos de estudio. Entonces entré a estudiar publicidad porque yo pensé que se podían producir comerciales o producir pequeñas, ¿no?, cosas para televisión, ese era mi alcance. Una vez entré a la universidad, entendí que el cine era un camino que me interesaría. Pero terminé la publicidad pensando que podía combinar, no lo tenía muy claro, pero justo al terminar la universidad, esos primeros 4 años, me di cuenta que la publicidad era un no bien grande. Yo no sé de dónde me llegó esta claridad, seguramente me llegó porque empecé a ver cine, ¿ya? Porque yo, digamos, de donde venía, en Puerto Rico, no tenía acceso a cine alternativo e independiente. Eso lo logré cuando fui a la universidad. Entonces yo creo que entre más me empecé a acercar al cine fue cuando más entendí que la publicidad no era para mí, no la quería, no era mi estilo, por decirlo de una manera, ¿no? Que me parece que me describe bastante. Entonces fue ahí cuando tuve grandes desilusiones cuando fui a visitar agencias de publicidad y me dijeron, bueno, para tú estar en el departamento creativo de producción tienes que estar más o menos unos 5 o 6 años en este otro departamento fabuloso que hace esto que no es tan fabuloso. Y yo dije, no. Entonces, bueno, me fui a estudiar una maestría en producción de cine, que era un poco lo que yo quería hacer, ¿ya? Y esa fue una maestría muy útil para mí porque era hands-on, o sea, era meterle mano a la cosa, era, ok, ahora eres primera asistente de dirección, ahora eres productora, ahora eres, ¿no? Ese intercambio de roles en la producción y también muchas materias de cine, como por ejemplo lo fue mi gran clase de cine documental que yo pienso que me cambió mi vida, ¿no? Porque fue ahí donde yo realmente dije, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, de ahí salí, trabajé un poquito porque tenía que buscar un poco mi rumbo, muy poco, unos 2, 3 años, esto en Estados Unidos. Y tuve una oportunidad de irme a Cuba, porque claro, yo también había estado estudiando todos estos años y tenía como muchas ganas de salir de la burbuja Puerto Rico, Estados Unidos. Y Bueno, una pero como puertorriqueña eres norteamericana, o sea, eres estadounidense. Claro, o sea, digamos, es un esquema, tal vez fue mi esquema, porque si estuviera en Puerto Rico, ¿ves? Tal vez hubiera tenido otra dirección de vida, pero el caso fue que escogí irme a Estados Unidos a estudiar, para bien o para mal, porque también es súper irreversible, pero allí tuve una necesidad de hacer un giro. Esta oportunidad surgió de ir a Cuba y también fue una oportunidad para cambiar un poco mi rumbo porque llegué allá con muchos norteamericanos en una super mega producción de televisión y yo me sentí con ganas de conocer Cuba, o sea, es decir, entré como ¿entiendes? En otro patín, por decirlo, y yo dije, esto me interesa. ¿Qué te interesa, Lisandra? Me interesa conocer otros países, otras cosas, otras culturas. Y tuve una experiencia como tan importante para mí, que eso yo creo que fue lo que me dio pie para cuando un novio en ese entonces me dijo, me voy a Ecuador, y yo dije, yo también me voy. Porque sabes, la vida en Estados Unidos es muy competitiva. Yo ya empecé a sentir eso cuando estudiaba mi maestría y cuando trabajé durante 1 o 2 años en Estados Unidos, 2 o 3, la verdad, que trabajaba en Nueva York, en Washington, D.C., que era donde yo vivía y estudiaba. Y esa competitividad exagerada a mí no me calzaba, ¿ya? Había algo ahí que no me hacía del todo satisfecha. Yo era muy joven, entonces, claro, era muy difícil identificar. ¿Cuántos años tenías ahí, Liz? Claro, yo ahí ya tendría 22, 23, ¿ya? Porque sí, más o menos, sí, 22, 23 años, ¿no? Entrando a los 24, o sea, mi imaginario es solamente la universidad, estamos hablando de 4, 5, 6 años de universidad, ¿no? Y luego, cuando empecé a trabajar, este era el sentimiento que yo tenía, ¿no? Yo decía, es que no puede ser que yo ahora entre a trabajar por el resto de mi vida tratando de subir, porque en Estados Unidos es este esquema, ¿no? De subir como, ¿no? Ir poco a poco, escalando, exacto.
Y sobre todo, yo tenía ya yo pienso que fue el cine el que me lo dio, de salir, ¿no? De salir de ese establishment, de salir de esa comodidad, de Ujú. incomodarme a mí misma, es decir, y eso, los viajes, por lo Te- general, es lo que hacen, ¿no? Me Entonces, de parece ahí, me fui a Ecuador, eso fue un poco. Y es súper interesante que, digamos, teniendo una nacionalidad americana, estudiando en una universidad americana, haciendo un máster en una universidad americana, teniendo un trabajo bien pagado, con un futuro, decidas hacer la inversa, ¿no? En vez de irte para Estados Unidos, es venir a un país donde no se hacía cine, nadie te iba a pagar ese sueldo maravilloso. Es como una aventura impresionante. Y tú llegas a Ecuador con estas ganas de descubrir qué había en Ecuador en el cine en ese momento. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en el 90, es 90 o 91, ¿sabes? No estoy segura. Solo recuerdo que Sixto Durán Ballén se posesionaba o estaba en campaña el último año. Creo que 90, 91, tal vez fue el 92, ¿sabes? Estoy. Pero bueno, es un poco, bueno, porque uno es rebelde, Gaby, porque yo creo que la rebeldía te aporta. Uh -huh. Eso uno se da cuenta ahora, ¿no? Más grande. Y el ir contracorriente te aporta. Para mí es un aporte, porque para mí llegar a Ecuador era un descubrimiento de toda índole y eso te aporta, sin duda, ¿no? Uh Cuando -huh. llegué, el cine, claro, yo llegué a ver qué onda, entonces entré a la televisión muy rápidamente, ¿ya? A la Y es, televisión el programa. además al programa la televisión, sí, a la televisión y al programa la televisión. Y eso fue maravilloso porque yo me inserté de manera muy rápida en un grupo de personas, además entrañables, son mis amigos hasta ahora, ¿entiendes? En un ambiente muy simpático y eso me ayudó mucho, ¿no? A entrar a esta cultura. Y luego, después de un par de años, entré a trabajar en la San Francisco de Quito, haciendo los primeros intentos de tener una clase de cine documental para esta nueva universidad que nacía, bueno, o el departamento de cine que nacía con Susan. Yo era muy joven para dar una clase, pero ahí yo más o menos me batía bastante mal, la docencia no es lo mío, pero eso, digamos, también fue como una oportunidad de compartir algo que a mí me apasionaba, ¿no? Uh -huh. Que era el Pero cine. digamos, para ese momento, tú venías de una carrera de cine documental, habías visto los documentalistas que estaban haciendo el cambio en el cine en ese momento, ¿no? Y bueno, llegaste acá un poco a compartir eso. Sí, o sea, bueno, a ver, yo tenía siempre vamos a decirlo, esta habilidad de ser productora. Entonces yo llegué a la televisión con un rol de productora, porque esa ha sido siempre mi habilidad, la de organizar aquí y allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema del cine documental era una pasión que yo tenía, ¿no? En donde yo decía, por dónde entramos a hacer cine documental? Pero cuando llegué a Ecuador no había ese chance, a pesar de que se estaban haciendo cosas. Y sabes que yo, tengo que decir que yo llegué a Ecuador, estuve un tiempo y se estaba desarrollando un rodaje, me lo contó alguien. Y fíjate tú, Gaby, yo me fui a la plaza de San Francisco, además me fui sola, yo no sé cómo yo estaba allí sola a ver el rodaje. Alguien me dijo, están rodando en noche en la plaza de San ¿Y qué Francisco. rodaban? Era el Camilo Luzuriaga rodando Entre Marx y una mujer de... No, sí, No, sí, sí, Entre por Marx. supuesto, entre Marx. Claro, y yo, o sea, yo, ¿me entiendes? Que ahí tendría un poquito más de años, pero yo sola fui, yo no sé, tal vez fui en taxi, yo que no lo recuerdo, pero yo estaba ahí sola viendo, ahí estaba el Olivier, Overlo, o sea, claro, yo en ese momento no sabía nada, quién era Nayanara, en fin, y yo miraba, entonces así era mi pasión, era como, ¡ah! Están haciendo una película en Ecuador, en Quito, no, yo voy para allá, ¿no? Entonces yo me fui a ver sola, me había quedado un largo rato, pero recuerdo que había una grúa y unos caballos, y luego me fui. Ya, eso para contarte como anecdótico, Wow. porque es bonito, porque claro, luego, claro, después de muchos años trabajé con el Camilo y bueno, todas las personas que estaban allí, algunas las conocí bien, y entonces eso quedó ahí. Y bueno, en la San Francisco conocí a Sebastián, Uh que -huh. era profesor me imagino que guión, la verdad es que lo recuerdo porque yo no lo conocía. Fue Sí, ahí sí, cuando... él era profesor de guión, estamos hablando de Sebastián Cordero.
porque, bueno, esto era justo antes de rodar Ratas, Ratones y Rateros, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Y entonces, bueno, pues como es así, alguien le dijo que yo no sé bien. Y él me contactó, ahí hablamos un ratito y me dijo, mira, yo tengo un proyecto, si te interesa. Y yo le dije, bueno, mira, yo nunca he hecho una película, digamos, profesionalmente. Y bueno, ahí fue cuando esta anécdota que él dijo, bueno, esta es mi primera película, ¿no? También. Entonces fue súper lindo, pero yo no lo conocía al Sebastián, fue así como te estoy contando, ¿no? Bueno, para quienes, las que no saben, Lisandra es una de las productoras de Ratas, Ratones y Rateros, que fue esta película que de alguna manera marca un inicio de lo que es la nueva producción de películas en el Ecuador. Luego, si quieres, vamos a entrar a estos detalles de qué es producir, cuántas líneas de producción hay, qué sabíamos en ese momento en el Ecuador. Pero quisiera hacer una pequeña pausa para poder mirar el tráiler de otra película que la produjo Lisandra, y esta sí la produjo, digamos, ya con años de experiencia, que es Pescador. Y para La madrugada de cocaína, loco. De narcotraficantes se estrelló en Punta Venado. ¿Quién es este pescador, este tipo? Es un mate a matar, ¿qué más te da? Quisiera proponerte como un cambio de planes. Yo me voy a conocer a mi viejo. Si usted quiere ayudarme, dígame dónde vive. Ese man es tu viejo. Tengo que estar bien puesto para presentarle a su suegro. Mientras menos sepas, mejor. Los delincuentes llevaban una carga de clorhidrato de cocaína. Ah, no, si no. Tú no eres como tú eres un tipo generoso. Sí, no, demasiado generoso. A la droga hay que tenerle el mismo miedo que al mar. Yo ya no regreso para la casa. Yo me quiero ir a Colombia. Estar cerca de mi hija, ¿entiendes? ¿Qué hacía aquí otra vez? Oye, es que quiero hacer una propuesta. Véngase conmigo a Guayaquil. ¿Qué? Ya lo arreglé todo. Ya voy para allá pronto. ¿Colombiano? Pues ya lo tenemos comprado. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? bueno, ahí estaba el tráiler de Pescador. ¿Cómo fue rodar una película como Ratas, Ratones y Rateros en el año 99 o 98 en el Ecuador? 98, me parece. Bueno, te aclaro que yo no soy la productora, que me encanta este juego, ¿no? Yo fui más la jefa de producción de ese proyecto, ya que es bastante diferente. Lo que pasa es que como no había muchas películas en esta nueva era, pues creo que a veces me llaman la productora de la película, ¿ya? Entonces, bueno, fue hermoso, que puedo decir, porque fue desde cero, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, porque además había mucha amistad en ese proyecto, ¿ya? O sea, había personas con lazos de amistad involucrados, ¿no? Estaba el Sebastián, la Isabel, me acuerdo que estaba Mauricio Cadena, el Mauricio Semaniego, la Viviana Cordero, digamos, había entre familia, amistad, bueno, y otras personas que no todas eran amigas, pero creo que había un ambiente como de confianza, ¿no? Yo, al menos así lo sentí yo, ¿no? Como una forma de trabajar, como si estuviéramos armando el primer EDOC, si me comprendes, una cosa en ese espíritu, ¿no? En donde pensábamos que eso podía hacer tener un impacto, hacer una diferencia. A mí me parecía lindísimo, Sebastián era más joven que yo, era su primera película, era como que todos teníamos que dar el 100%, si no el más, para que esta película salga adelante. Tenía muchos elementos la película que
que eran muy prometedores y bonitos, ¿no? Como vamos a rodar en la costa, en Tandapi, en la sierra, ¿no? Tenía elementos que a mí en lo personal me entusiasmaban porque creo que proyectaban este espíritu que Sebastián quería como desde mi punto de vista enseñar, ¿no? Es decir, esa complejidad de estas dos ciudades que se encuentran pero no se encuentran, se gustan pero no se gustan, a través de lazos familiares, ¿no? Me parece hermoso. Y bueno, el rodaje en sí técnicamente fue bastante caótico en el sentido en que no había empresas que dieran catering. Yo recuerdo ir a comer a diferentes restaurantes que fueran muy baratos para explicarles qué tenían que hacer para nosotros comer allí, que nosotros no nos podíamos desplazar, ¿no? Finalmente contratamos a esta señora, la comida hasta el día de hoy creo que me reclaman, parece que había sido bastante horrible. Luego teníamos vegetarianos hace tanto tiempo en el set, lo cual no era tampoco tan común. Tan común, claro. Claro, y le daban solo tomate con arroz, o sea, no, eso no es vegetariano, o sea, ahora mismo no sería, ¿ya? Entonces, sí, eso. Y luego filmamos en Gaby, en película. Claro. Y la película se mandaba a Estados Unidos a revelar, como en los viejos tiempos, en paquetes oscuros, vía DHL, porque fue antes del 11 de septiembre, entonces se podía mandar la película vía DHL. Entonces sí, fue toda una aventura y en ese sentido, ¿no? Esa complejidad. Pero bueno, yo tengo que decirte que no es, o sea, complejo es un decir, porque así son las películas. ¿Comprendes? O sea, ¿Y cómo mirabas tú, a ver, ya viéndolo en perspectiva, con lo que has aprendido hasta ahora, cómo se entendía el rol de un productor en ese momento? Claro. Bueno, la productora era Isabel Dávalos, ¿no? Es que era más simple, pues. Era más simple. O sea, Isabel tenía una visión de lo que había que hacer. Lo vamos a hacer así, y así se hacía. El Sebastián e Isabel, bueno, además eran pero lo conversaban, entre ellos había un acuerdo de cómo íbamos a hacer. Mi rol era ofrecer ciertas propuestas o abrir, o sea, es decir, bueno, y si revelamos la película aquí, ok, contactarnos con tal para ver si era viable, contactarnos en ese caso con DHL, cómo lo podemos hacer, en fin, pero era muy simple porque puedes imaginarte que éramos 3, 4 personas tomando decisiones. Era muy simple, ¿no? Luego teníamos ahí en este tema que te hablo de los cariños y de la manera, eso, cariñosa de ese rodaje, el director de foto era un amigo de Sebastián de la universidad, ¿ya? Entonces, ¿entiendes? Eran todos esos elementos que hacía que ese rodaje, desde mi punto de vista, fuera muy bonito, con todos los tropiezos de las torpezas de hacer las cosas por primera vez, pero, ¿no? Es bien complicado porque, bueno, hay unas anécdotas también como en toda película, pero aprendimos mucho de cómo hacerla, con todas las equivocaciones. Yo nunca puedo decir que son errores ni equivocaciones, sino son aprendizajes, porque eso es lo que son. Y como tú sabes, cada película es un prototipo. Por supuesto. Es decir, ninguna película se repite en forma de hacerla, o sea, entonces cada película es una cosa única, ¿no? En su proceso. Entonces, por eso es que no hay fórmulas, ¿no? No hay fórmulas, por supuesto. Y después ¿ustedes se imaginaban el éxito, si podemos usar esa palabra, digamos, la consecuencia que iba a tener esta película para el Ecuador? Yo tengo que ser franca, yo no tenía idea, porque claro que yo ya llevaba unos años en Ecuador, pero no tenía una visión de lo que podría eso causar. Eso solo lo comprendí posteriormente. Pero es posible, y esa es una linda pregunta para Isabel y Sebastián, que ellos, digamos, tuvieran una idea, ¿no? Ahora, la película se fue a unos festivales importantes, ya ahí empezaba a haber una pauta de que la cosa pintaba bien, ¿no? Para la película. Yo casualmente me había ido a España por un tema de una beca del Manolo y así fue. Yo totalmente olvidada de mi cronología de vida, sí, creo que así fue. Y la película entró,
entró a Venecia, ¿ya? Y eso fue como súper impactante, pues, eso fue súper importante. Y entonces yo creo que sí, a partir de ahí tuvimos una idea de que la película podía tener una posibilidad. Pero yo es que el año del estreno yo estuve fuera, pero entiendo que ahí hubo justo el problema de la dolarización y eso cambió mucho el tema en términos de monetarios de cuánto la película podía hacer. Pero bueno, el éxito, sí, el éxito creo que fue evidente por todo lo que tú y yo sabemos, porque era como una nueva era, ¿no? Pero te digo, yo sinceramente cuando la hacíamos no tenía una idea muy clara de que eso iba a ser tan importante, ¿no? Para Sebastián y para todos nosotros, porque esa es la verdad, para todos nosotros. Fue un éxito compartido muy, muy bonito. Sí, yo creo que fue el éxito para el país también, ¿no? Porque de pronto se podía hacer cine y era un cine tal vez un poco menos intelectual y más como más conectado con los jóvenes, no sé, fue algo muy importante que creo que contagió a una generación entera lo que pasó con esta película. Y es interesante que menciones el tema de estar en España, porque ahí es donde te convertiste en directora, digamos, hiciste tu primera película en codirección con Manolo Sarmiento. Y al mismo tiempo se gestó el primer Festival de Encuentros del Otro Cine. Esto sucedió a la par, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿Quiénes deciden de pronto hacer un festival de cine en un país donde no había festivales? Yo creo que hasta ese momento, ¿y por qué de cine documental? Claro, bueno, el orden, la cronología es que nosotros empezamos a filmar por un sentido de urgencia, porque nosotros dejamos el Ecuador y hubo todo este tema del feriado bancario, de la dolarización, como a las 2, 3 semanas que nos fuimos, fue como wow, ¿no? Y entonces empezó esa migración masiva a España y nosotros estábamos ahí de testigos, o sea, viendo esto. Y entonces el instinto, dijimos, o sea, yo con todo mi bagaje, digamos, de cine documental, dije, esto hay que filmar, ¿no? En esa época teníamos las cámaras NTSC y PAL, ¿ya? Entonces era como, oh, y no podemos filmar en PAL porque cuando regresemos a Ecuador, ¿cómo vamos a resolver ese asunto? Un amigo venía de visita, nos compró una cámara en Estados Unidos en NTSC, bueno, no te puedes imaginar, ¿no? Bueno, la cosa es que empezamos a filmar por este sentido de urgencia de lo que estábamos viviendo y porque nos apasionaba el cine documental, ¿ya? Entonces era como estas dos ideas estaban gestando, ¿no? La posibilidad de hacer un festival o un algo, o cómo podemos iniciarnos en el cine documental, ya sea nosotros o en un festival, y filmando a la misma vez. A todo esto tengo que decirte que nosotros ya empezamos a ser ilegales, ya no teníamos papeles, Manolo había dejado su beca, nos quedamos filmando más tiempo, cuando venía la policía, porque la película, como sabes, trata del tema de la migración, ¿ya? Entonces hay unas escenas en un parque donde los ecuatorianos estábamos ahí todos nosotros filmando y ellos, bueno, pasando su día y viene la policía y nosotros sin papeles, nosotros ahí filmando con distancia, ¿no? Fue muy emocionante. Y toda esa emoción y adrenalina de lo que nosotros pensábamos que podíamos comunicar, porque la idea es comunicar, porque no es que nosotros solo filmábamos, nosotros estuvimos mucho tiempo hablando con muchos compatriotas y nos dábamos cuenta que las razones para migrar iban más allá del tema económico. Mucha gente huía del Ecuador, huía de esposos violentos, huía por deudas, huía por tema un poco mafias locales o de ciudades. O sea, era una oportunidad para irse, no solo el tema económico, ¿no? Entonces, eso nos parecía fascinante y eso solo lo descubrimos hablando con la gente, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, no, esto hay que filmar, ¿no? Bueno, y entonces, después de filmar por mucho tiempo, cuando dijimos, podemos seguir filmando 2 años más, tenemos que parar, pues decidimos regresar. Y justo entre ese interín también, bueno, Sebastián, Cordero e Isabel, que eran amigos, decían, no, ya estamos gestando este otro proyecto que se llama Crónicas, vengan, Lisandra, nos interesa que vengas a trabajar. Entonces había como ahí eso también.
Y nosotros regresamos al Ecuador con esta idea del festival que se gestó con unos amigos, que se terminó de concretar cuando regresamos a Ecuador, mientras evitábamos problemas personales y Sebastián e Isabel gestaban Crónicas. O sea, eran unos momentos, ¿no? Increíble, esos momentos fueron súper importantes para el Ecuador. Yo quiero hacer una pausa para dos cosas. La primera, contarte que tenemos una pregunta de Carla Larrea Sánchez, que es muy interesante, la vamos a leer ahora que volvamos del tráiler del Festival EDOC 10. El Festival EDOC está cumpliendo 20 años desde aquel momento que nos acabas de contar de hagamos un festival. Ha cumplido 20 años, ha sido el festival emblemático del Ecuador, hay que decirlo, el festival de cine más reconocido del Ecuador en el exterior. Así que a veces esas reuniones entre amigos pueden cambiar muchas cosas. Vamos a ver el tráiler del EDOC 10 y volvemos con la pregunta y las respuestas. Bueno, ese era el tráiler del EDOC 10, ahora está cumpliendo 20 años y ahorita en este momento está el EDOC en toda su programación con invitados increíbles. Ayer vi lo de Avi Mograbi, que bueno, es un director espectacular de Israel. Y bueno, nos pregunta Carla Larrea, antes de entrar a hablar un poquito del EDOC, Lisandra, ¿por qué crees que es o ha sido frecuente estas duplas dirección-producción que se da entre profesionales pareja, ¿no? El marido, la mujer que le produce al marido, o viceversa, que creo que eso se da en menor grado. ¿Cuáles han sido los desafíos y los beneficios que has visto en estas relaciones? ¿Qué pasa con estas duplas? Qué pregunta, Carla. Súper, además, muy buena y totalmente oportuna, ¿no? Y muy difícil de contestar. Yo creo, ¿sabes? No estoy segura, porque claro, uno solo imagino que es común en todo lado, eso para empezar, ¿ya? Tú lo sabes, Gaby, ¿no? Cuando uno pasa por festivales y por todo el mundo, con la experiencia que uno tiene modesta, lo puedes ver, de todas las nacionalidades, ¿no? Hay muchas parejas haciendo producción-dirección. Ya, lo que pasa es que no hay muchas parejas en donde la mujer dirige y él produce. La mayoría son, ella produce y él dirige. Esa es tal vez lo interesante de la pregunta de Carla, ¿no? Porque eso es complejo. Es complejo, sobre todo depende del estado de la pareja. Si la pareja no tiene hijos, es de una cosa, es de una forma. Si la pareja tiene hijos, es de otra manera, ¿ya? Y eso yo no veo que esté cambiando. No sé, Gaby, ¿tú qué piensas? Pero yo no veo que eso está cambiando. Poco, porque sabemos que hay grandes hombres que están detrás de grandes mujeres cuando apoyan, ¿no? Eso hay que decirlo. Eso sucede también. Y a la inversa, a mí me parece totalmente factible y maravilloso, ¿ya? Ya, me acuerdo. Y eso está bien también, quiero decirle, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy una productora nata, o sea, desde que estoy en secundaria, yo soy la que organizaba dónde se paraba la gente para hacer la actividad pequeña, para vender no sé qué, para sacar fondos, para hacer una fiesta, ¿ya? De tercer curso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo he vivido con mucha naturalidad y pienso que tal vez muchas parejas también. Ahora bien, el tema es la sociedad y cómo lo ve. Ahí yo he sentido
muchos rollos. No sé tú, Gaby, qué puedas decir al respecto, pero es cómo el resto de gente nos ve como pareja. Ahí sí hay un desequilibrio bastante importante, en donde el director, que no estoy segura si es porque es director o hombre, tiene un protagonismo mayor. ¿Ya? Un protagonismo mayor que se lo otorga el público o la gente. Ahí yo he visto problemas. Yo lo he sufrido, yo lo he sentido, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver también con la cultura en donde existimos, ¿ya? Eso yo lo vi en Ecuador muy fuertemente, ¿ya? En donde, por ejemplo, en el caso nuestro, problemas personales tal vez un poco menos, pero en el caso de la muerte de Jaime Roldós es súper evidente porque además Manolo narra con su voz el documental, entonces por ende yo existo menos. Pero eso no es un problema, o sea, ¿me entiendes? Es el problema no es quién hace quién dirige, quién produce y quién apoya a quién, porque yo creo que en las parejas eso se da natural y en el cine, como tú sabes, es una pasión. Entonces, las parejas por lo general están atravesadas por la pasión también. Entonces, el cine es un complemento para mí bastante ideal en una pareja. Es muy bonito, por lo menos la gente que hace cine, ¿ya? Es ahí, ¿no? Pero cómo nos perciben desde afuera es un problema que nosotras, las mujeres, tenemos que cambiar y ayudar a cambiar, pero no solo los hombres, porque es como yo digo, en todas las marchas feministas yo lo que deseo ver son hombres, ese es mi punto de vista, ¿ya? Para mí es así, no hay otra forma, ¿ya? O sea, es decir, son los hombres los que tienen el poder de transformar la cosa, sí, no solo las mujeres. Entonces, mientras no involucremos a los hombres en estos cambios, entonces, bueno, para redondear la respuesta, porque me estoy dando vueltas en responder lo real, uno tiene que imponerse, porque estar ahí, producir un proyecto como fue el caso nuestro en ambas películas, no es un tema de quién hizo más o quién pensó más, sino cómo se complementó ese proyecto y se hizo y cómo puede compartir un crédito, ¿no? Y cómo los dos se pueden sentir cómodos haciendo esa dupla, ¿no? Para que se sientan cómodas. Ahora, si alguien se siente más cómodo en el rol de productor, es perfecto, pero la contraparte de la pareja tiene que hacer énfasis en que esa parte de la producción era o fue o es indispensable para que la película se haga. Entonces es eso, o sea, hay muchos rollos, es quién lo percibe, cómo lo vive la pareja, cómo lo comparte, cómo se acredita el uno al otro. O sea, son como muchos componentes y tal vez, o me atrevo a decir que no siempre esos componentes funcionan. Absolutamente. Sí, yo comparto contigo, sí, lo he notado, es algo que se da. Hay muchos y muchas colegas que trabajan en dupla, lo cual a mí en lo personal me parece una maravilla. O sea, yo ya quisiera que alguien me produzca y tener un compañero que esté todo el tiempo, digamos, para las cosas que quiero dirigir. Pero también noto que para las mujeres es mucho más difícil conseguir productor. Y lo noto porque si empiezo a nombrar las películas y a nombrar las directoras, me doy cuenta que lo que tienen son jefes de producción, pero que no tienen un productor o una productora que esté de la mano casi todo el tiempo, excepto muy contados casos. Y creo que, claro, si tú eres un director si tu pareja es tu productora, tienes una ventaja porque tienes a alguien que está siempre ahí, pero también tienes una desventaja porque no le puedes despedir. Entonces, digamos, ¿y qué pasa si es que tú empiezas a crecer en el cine hacia un lugar y esta persona hacia otro? Sabes, yo siento que puede ser peligroso manejar, porque está todo mezclado, ¿no? La familia, y he visto que las parejas terminan muchas veces, porque es muy difícil manejar los dos espacios. Si ya el cine es bastante complejo, manejar los dos espacios es muy complejo. Entonces, claro, si eso sucede, creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que poner esa ecuación sobre la mesa y tratar de ser lo más maduro posible. Lo que no sucede cuando el cine empezó a ser como más masivo, en más cabezas desde el año 2000, con un montón de personas que sabían y no sabían, y seguimos sin saber. Entonces,
qué bueno poder hablarlo, qué bueno que Carla lo dice, ¿no? Y poder Sí. hablarlo, porque de estas cosas no se habla. Hay que seguir hablándolo, inclusive, porque eso no está subsanado. No. No está subsanado, hay muchas cosas ahí, ¿no? Porque tiene que ver con la cultura, desde mi punto de vista, ¿no? Cómo has crecido, cómo te han diferenciado mujer-hombre cuando creciste. O sea, son un montón de cosas que además se nos van de nuestras manos, ¿no? Es como... Absolutamente. Sí, cuando piensas en un director de cine, no digo yo, pero digo, la gente espera que llegue el director, pero si llega una chica, y las mujeres también a veces nos cuesta, y esto lo hablábamos el otro día, llegar a asumir nuestra voz, nos cuesta un poco más, ¿no? Entonces hacemos el trabajo y decimos al compañero hombre, bueno, ahora tú sal y habla. Nos cuesta decir, bueno, ahora yo voy a hablar, ahora yo voy a tener esta iniciativa de hablar y voy a reconocer el trabajo de las otras mujeres. Sí, hay algo de eso y hay algo de la falta de costumbre de buena oratoria, como la digo yo. O sea, las personas que hablamos como normal versus la virtud de los que hablan muy bien o más elevadamente, ¿no? Eso está bien, pero nosotras las mujeres no, a ver, le hemos dado, como tú dices, el paso a los hombres muchas veces, ¿no? Eso lo hacemos de manera natural. Bueno, eso es un hecho. Algo te iba a decir y ahora lo olvidé, pero ya me acordaré, porque este es un tema apasionante, como tú y yo sabemos, ¿no? Es un tema muy apasionante. Pero bueno, yo lo que iba a decir así en términos generales es que es un tema que tenemos que seguir tratando nosotras como chicas, ¿no? Porque no creo que está erradicado. Ya sé lo que iba a decir Gaby. Es que nosotras, me estaba acordando, a nosotras nos exigen otras cosas. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, a mí muchas veces me han exigido, hablo de la gente en el rodaje, o bueno, en fin, que sea más dulce, más simpática, más, pues no sé bien, como más, sí, pedir. Sí. Es curioso porque, y yo con los años he aprendido que esa fuerza que yo tengo a veces, o esa síntesis que tengo en pedir las cosas, tal vez no tan cariñosamente, porque tú sabes, Gaby, que uno no tiene tiempo para ser súper amable, no digo no amable, digamos, pedir las cosas con mucho preámbulo, a eso me refiero. Y yo con los años he llegado a entender que eso es una virtud, no es un defecto mío. Porque eso me ha permitido ser más clara, tal vez un poco más fría, pero es estratégico para ser más eficiente, ¿no? Como cuando tú le dices a un asistente, necesito eso, y te pregunta, pero ¿por qué? Tú dices, sabes que no te puedo explicar, necesito que lo hagas y después te lo explico, ¿ya? Entonces, pero por el tiempo la gente, o sea, digamos, yo he sentido que sí, que se nos exige que seamos más dulces y más, qué sé yo, más así con... No sé, yo lo he sentido, Gaby. Yo he sentido que yo no soy este prototipo tan... Sí, sucede mucho que exigen eso, y sabes, Lisandra, yo sí lo digo, porque es que hay que decirlo. Cuando una mujer como tú es eficaz, hace su trabajo bien hecho, puede tener proyectos grandes, puede manejar equipos grandes, y es una mujer al grano, fuerte, te pueden decir que eres una bruja. Pero si tú eres un hombre que hace lo mismo, eres el capo y eres el presidente, o sea, al que hay que seguir. Pero la mujer que es así se contradice con esta imagen de madre, de virgen, yo qué sé, ¿no? Que tienes que acoger. Y las mujeres no somos necesariamente así, ¿no? Totalmente. Y hay otra cosa, no todas las mujeres somos, a ver, es que no sé cómo decirlo, como que tenemos que usar estas formas femeninas para lograr las cosas. Yo, por ejemplo, no me considero ese tipo de mujer, ¿ya? Que hoy no estoy mal juzgando a nadie. Lo que quiero decir es que a veces se nos exige un poquito eso, en donde nosotras tenemos que usar nuestra gracia, cualquiera que tengamos, si es que la tenemos. Yo, por ejemplo, no es que gozo de gran gracia, pero que tenemos que usarla
para conseguir cosas, ¿ya? Eso está también ahí como entredicho. Y eso, no, o sea, por favor, no, ¿no? Y eso es una lucha, yo que he tenido una lucha, o sea, yo tengo esta gran anécdota de una vez que volaba en un avión, no sé si mi amiga Julia nos estaría viendo, pero volábamos, estábamos trabajando en el programa de la televisión y volábamos a Cuenca o a Guayaquil y todavía tú subías por la pista, ¿no? Y luego tomabas la pequeña escalera que te subía al avión y estábamos ahí y entonces estos señores muy amables, ya mucho mayores a nosotros, nos decían, pasen señoritas primero. Y yo le decía, no, no se preocupe, no, gracias. O sea, porque a mí me parecía súper extraño. Y mi amiga Julia me decía, eran los congresistas, como los asambleístas ahora. Me dice, es el presidente del Congreso, Lisandro. Y yo, para mí, o sea, no necesito que me deje pasar antes, o sea, no es necesario. ¿Entiendes? Es como, ¿entiendes? Es que las formas, a eso voy, Gaby, que uno no tiene que usar esas formas y se espera que nosotros usemos estas formas a veces para conseguir cosas. Y eso no tiene por qué ser así. Eso es uno de los grandes problemas también que yo he encontrado. Entonces, claro, por ende yo soy, como tú dices, un poco bruja, pero no es cierto. No es cierto. ¿Ya? No es cierto. Y el hombre, en cambio, es respetable. ¿Ya? Es organizado, es respetable, puede dar instrucciones. No, Gaby, totalmente de acuerdo contigo. Es un tema complejo. Es muy fuerte. Y bueno, en esto nos podemos quedar la media hora que falta, pero hablemos del EDOC. Ya. ¿Y cómo se cocinó el EDOC? ¿De dónde sale? Bueno, es ya un mito, pero con unos amigos nos reunimos para decir, o sea, a ver, no olvides que el EDOC se gesta después de todo lo que había pasado en Ecuador en los años 90, ¿ya? Que no era poco. Ya, o sea, no era poco. Cuando Manolo y yo nos fuimos a España por una beca de trabajo de Manolo, no tenía nada que ver con esto, pasaban todas estas cosas y era muy fuerte, ¿no? Como lo vivíamos, ¿no? Entonces ya, yo creo que ya en el imaginario de muchas personas de cultura estaba esta idea de, bueno, ¿no? Pero a nosotros nos marcó una cosa, Gaby, es que nosotros decíamos, como hacíamos cine o pensábamos en el cine, decíamos, nadie está filmando lo que está pasando. Y era un sentido de desesperación. ¿Quién está filmando? Porque claro, no había fondos públicos, no había ayuda, no había nada para que la gente pueda estar filmando y haciendo películas. Y era te digo, era una desesperación que teníamos, ¿no? Y nuestros cineastas, que queremos muchos, que eran mayores a nosotros, pues estaban en otras, pero con razón, porque el país, claro, tampoco te ofrecía muchas posibilidades para tú ser un director de cine, ¿ya? Entonces, esa era un poco por ahí, Gaby, hay un poco de eso, era ese sentido de urgencia desde nuestro quehacer, porque hay colegas venían de la literatura, de la fotografía, de otros ámbitos, ¿qué podemos hacer para incentivar que la gente filme? Tienen que estar ahí filmando, aquí se tiene que filmar la historia de este país reciente, y luego nos entró todo el rollo del archivo. Los archivos nuestros eran los canales de televisión que habían quemado o botado la mitad de sus cosas. Entonces entramos en todo este tema de no podemos borrar eso, y además podemos hacer recontar la historia, como ya lo estaban haciendo muchos otros países, porque acuérdate que esto es un boom, ¿no? Esto del cine documental. Entonces, por ahí creo que era nuestro afán, ¿ya? Era este doble afán de que se vuelva a reactivar la cinematografía, de filmar lo que nos estaba pasando, porque veníamos de todo esto, ¿no? Que terminó, bueno, no terminó, pero digamos el feriado bancario lo coronó, ¿no? Donde nosotros mismos salimos a filmar. Y luego, digamos, también compartir este gran momento en donde el cine documental estaba tomando un protagonismo, y pensamos entre todos que ver siempre es positivo para aprender, para compartir, para no sentirse el ombligo del mundo, ¿no? Tratar de entender cómo otras narrativas cuentan cosas que tienen que ver con nosotros a la vez y a la vez nada, ¿no? Ese tipo de cosas que suscita el EDOC y las películas documentales. Entonces eso se gestó, postulamos un fondo y nos dieron el fondo y dijimos, ahora tenemos que hacer el festival, ¿no? Así que nada, manos a la obra y
y bueno, un poco como... Eran 8 personas las que Éramos 8 personas, digamos, los que nos comprometimos así en este pacto de esta locura del EDOC que hasta ahora se hace y que hemos ido entrando y saliendo y que se ha incorporado otra gente y que sobre todo el público es el que lo ha hecho existir, porque nosotros lo único que hicimos fue, digamos, hacer el primero y luego ya el público fue quien hizo que exista o que esté justificada su existencia, ¿no? Ya, o sea, nosotros se lo debemos al público, porque sin el público no somos nada. Y el público ha sido constante, comprometido. El público ha sido lo más sorprendente de todo este viaje. Eso es lo que tengo que decir. A mí me parece increíble. Yo cuando he viajado a algunos lugares, cuando he estado tratando de mover proyectos documentales, el gran referente de Ecuador es el Festival EDOC, ¿no? Y siempre es como el EDOC y la gente de fuera tratando de contactarse con el programador. O sea, es un festival que ha llegado a tener una programación increíble, alianzas completamente acertadas, con todos los altibajos, por supuesto, que hay en un festival, pero que se ha sostenido, que no ha sido una voluntad del gobierno de turno, que está bien que un gobierno tenga voluntad, lo que pasa es que no tiene, se vuelve en la voluntad del gobierno y no se vuelve en algo que se sostiene más allá de eso, y el EDOC ha demostrado todo lo contrario, y eso a mí me parece que es un legado enorme, ¿no? Así que nada. Contagio total, ¿no? Se han unido personas muy valiosas que han entrado, se han nutrido y que han cambiado sus carreras. Eso ha sido como muy importante, digamos, que suceda y muy lindo, pues, finalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora voy a hacer una última pausa de video para que veamos el tráiler de la segunda película de Lisandra Rivera como directora, como codirectora, que es una película demasiado importante, que tuvo muchísimos premios y que narra un momento de la historia del país que había que narrar. Es la muerte de Jaime Roldós. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Pero no lo sé. No lo sé. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Esto significa guerra, ¿es esto lo que quieren? Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo: he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano más o menos, era... Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué.
Bueno, ese era el tráiler de la muerte de Jaime Roldós y después de problemas personales se funda el Festival EDOC, que este año cumple 20 años y inmediatamente después se empieza a desarrollar la película Crónicas. A la par de la muerte de Jaime Roldós. Las dos películas se desarrollaban a la par. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y cómo llegaste a Crónicas? Wow, yo creo que Jaime Roldós, a ver, lo que pasa es que sí, la muerte de Jaime Roldós era una idea que viene cuando justamente nosotros estamos editando problemas personales, o sea, bueno, digamos, porque hablábamos con Santiago Roldós en esa época, digamos, en donde él también tenía estas ideas, ¿no? De qué se podía hacer, pero no se empezó a trabajar sino muchos años después, ¿ya? Algunos años después. Entonces, en la cronología, que estoy perdida, en casa empezamos el festival y llega Crónicas, esa sí la cronología. Llega Crónicas, ¿y cuál era la pregunta, Gaby? ¿Cómo fue esta película? Ajá. Yo trabajé contigo en Crónicas después del EDOC que trabajé. Bueno, exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre Ratas y Crónicas a nivel de producción? Era una jefatura de producción en una película de amigos a una película de amigos, pero ¿qué pasó? Digamos que en Crónicas era la figura de amigos de base, porque con Sebastián e Isabel yo tenía una amistad, también mucho respeto, ¿no? Por su forma de trabajar. Esa es una de las cosas que yo siempre digo. Ellos dos me enseñaron a que hay que divertirse también. Eso nunca lo puedo olvidar, lo aprendí de ellos. Y ellos eran unos amigos muy divertidos, muy entregados en ese aspecto. Bueno, entonces estos amigos me proponen que si quiero volver a trabajar, no creo que solo por la amistad, creo que hicimos un buen trabajo juntos antes, y entonces, pero ¿qué pasa? Que entrábamos en una figura con un montón de otras personas, ¿ya? Era completamente diferente a Ratas, como te consta. Entonces, era una película gigantesca para lo que nosotros conocíamos como película. Básicamente era eso, una película gigantesca, ¿ya? Y seguramente no era ni tan grande como otras películas han de ser, ¿ya? Pero para nosotros lo era. Y fue una experiencia, bueno, como todas las películas son un prototipo súper interesante, compleja. Trabajamos con un montón de amigos también, como eres tú, como fue la Tania Hermida, ¿no? El Arturo Yepes, y también eso trajo mucha complejidad porque la responsabilidad era más grande, era un equipo más grande, había todo este componente de actores conocidos, en fin, todo esto que creció enormemente. Ahora, lo curioso es que de esa película salimos muchos amigos, pero fue un trabajo, más intenso, por lo menos desde mi parte, que yo asumí esta jefatura de producción, que la compartía con una chica de México que hacía una contraparte también, porque de parte de México, y la responsabilidad era inmensa, siempre es grande, pero era mucho más grande porque cuando tienes todo este complemento de productores y productoras, ¿recuerdas? Estaba Berta Navarro, había el productor mexicano, yo ya he perdido un poco la cuenta, ¿no? Sí, era Anhelo. Anhelo, producciones, sí. Yo tengo esta gran virtud de borrar ciertos cassettes y que... Te juro, es porque no me engancho, es como pasan cosas y no me engancho, ¿no? Es como que hay que seguir para lo otro, ¿no? Y olvido algunas cosas importantes. Pero sí, fue una experiencia para mí, en lo personal, muy, ¿cómo se dice esto? Challenging. Hoy se me cruza a esta hora, a las 2 de la mañana, ya no puedo razonar bien. ¿Cómo se dice eso? Como un reto. Fue un reto grande porque había unas implicaciones más importantes, ¿ya? De responsabilidad, y eso para mí o para personas como yo que le gusta la producción y le gusta este reto organizativo y de logística, pues era un reto muy importante, ¿ya? Eso, y bueno, ¿qué quieres que te cuente? Bueno,
Esta película es hasta el momento, única película ecuatoriana que ha estrenado en el Festival de Cine de Cannes. Estuvo en la sección Una Cierta Mirada. No hemos vuelto a tener otro proyecto programado ahí. Y creo que fue muy importante también, ¿no? Como pasar como otro esquema, el de la coproducción, que no había, y que después empezó a haber. Las películas empezaron a coproducir, ¿no? Y eso a mí también me parece súper interesante. Sí, tienes razón, eso, tienes razón, esa es una observación súper acertada. No estábamos acostumbrados, de hecho teníamos muchos grandes líos porque era una coproducción. Entonces, no, desde nuestros modestos posiciones no sabíamos mucho los protocolos en este tipo de coproducción, ¿no? A nosotras nos pasó contigo, ¿recuerdas esta cena que tuvimos que, bueno, en fin, el almuerzo que tuvimos, ¿te acuerdas de esa anécdota? Sí, a mí, yo no recuerdo quién, pero era alguien que es above the line, como se conocen estos esquemas grandes de producción, o como alguien que está por encima de la línea del resto, de la tropa. Era un general que me dijo, bueno, sácame a una cena en no sé qué restaurante, y yo le pregunté, ¿yo voy a ir? No, entonces no te la voy a sacar porque estoy ocupada. Es hermosa como anécdota, porque yo creo que resume lo que tú acabas de decir. Es que era una gran primera coproducción y nosotros teníamos experiencia en esos protocolos, ¿no? Pero además que se lo dije con un cariño, o sea, que ni siquiera, no fue arrogancia. Luego ganó un Oscar, esto fue Eugenio Caballero. Y Eugenio, Gavita, por favor, sácame estas citas. Yo sé que yo estoy ocupada haciendo esto, ¿me vas a invitar? No, bueno, no voy a sacar la cita, estoy ocupada, chao. Sí, pero yo la cuento, sabes que yo cuento esa anécdota cuando hablo con la gente joven, porque es así, es como, ¿entiendes? Es como, bueno, uno no nace sabiendo un montón de cosas, ¿no? Pero eso fue un aprendizaje bonito, finalmente, ¿no? Yo te recuerdo a ti ahí en la lucha, o sea, ¿me entiendes? Trabajando con una seguridad que desarrollaste brutal, ¿no? Recuerdo muy bien, esa oficina era una locura, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces, eso son experiencias que nos trajeron cosas buenas, aún con lo duro que pudo ser, porque fue duro, ¿no? Este esquema de la coproducción era un poco incómodo a veces, por decirlo de una manera, ¿no? Pero pero también da muchas posibilidades, y creo que eso también hay que verlo, ¿no? Así es. Y después de Crónicas viene una película que también llevaste la jefatura de producción, que también estuve yo como asistente de dirección esta vez, de Camilo Luzuriaga, ¿no? ¿Cómo fue esta película para ti? 1809, 1810, cuando llegue el día. Mientras llega el día, o cuando llegue el día. Sí. Bueno, pues eso fue para mí, claro, fue complejo hacer la transición, porque yo había trabajado con Sebastián 2 películas. A mí me gusta trabajar con el Sebastián, me gustó mucho porque Sebastián tiene un lado, bueno, no sé si él lo piensa así, pero para mí tiene un lado gringo de forma de trabajar, y yo también la tengo, ¿ya? Entonces ahí nos complementamos. A mí me gusta cómo es el Sebastián para trabajar, me gusta mucho. Entonces, pues cambié, digamos, a esta película con el Camilo, y era otro estilo, y también fue un gran reto el poder yo ajustarme a otro estilo de director, porque ahí hay una cosa que es digamos, de las personas que trabajamos en cine, en donde esa capacidad de ajuste es una virtud, ¿no? De eso se trata, porque claro que en Ecuador no tenemos muchas películas, pero si estuvieras en un país en donde trabajas en 3 películas al año, tú tienes que tener una gran capacidad de ajuste, y ya no solo en la jefatura de producción, sino en muchas otras posiciones, ¿no? Capacidad de poder seguir trabajando en un montón de películas, y como digo, como cada peli es un prototipo, pues ajustaste. Entonces, bueno, con el Camilo fue así, y bueno, fue simpático también, fue muy diferente. Recuerdo que Crónicas fue una película en donde desarrollamos muchos lazos de amistad por esta intensidad, y logramos en ese ambiente de coproducción lograr
lograr que ese grupo finalmente se hiciera amorosamente amigos, porque ahí hay un componente emotivo, ¿no? De un logro grande y bonito. Cuando entramos, recuerdo a la película de Camilo, no existía ese ambiente, pero no porque la gente no fuera tan simpática, sino porque vuelves otra vez a cero, otro equipo nuevo, otras relaciones que empiezan, ¿no? Y yo recuerdo que le decíamos a Camilo, tenemos que hacer una pequeña fiesta, y Camilo, tienes que venir a la fiesta. Como, ¿entiendes? Veníamos de crónicas era como muy, ¿no? Entonces yo le decía, tienes que venir a la fiesta y compartir con el grupo para hacernos un poquito más, ¿no? Eso lo recuerdo claramente, porque Camilo tenía otro estilo, él se iba, ¿no? Terminaba el rodaje, bueno, tú recuerdas, él se iba del set primero, y no era porque era mala gente, sino que ese era su estilo y su forma. En fin, cada director tiene su forma de ser y es respetable. Así que bueno, nada, ese rodaje fue lindo. Ahí trabajé con Daniel Andrade, ¿no? Por primera vez. Sí, yo no lo conocía, y eso creo que te lo comenté en otro momento, que eso fue una bonita relación para mí con Daniel, comprender más el trabajo de la dirección de fotografía, y creo que Daniel fue muy generoso conmigo, y creo que lo es con todo el mundo, ¿ya? Pero en ese momento conmigo en ayudarme o explicarme el porqué de ciertas cosas, ¿no? Alquilar la casa. Ciertas cosas técnicas, me imagino, de cámara. Exacto, técnicas, exacto, porque eran importantes. Y yo como productora aprender a comprender, a entender por qué eran importantes, porque eso te ayuda un montón. Recuerdo que me pedía película de 400 ASA y de ASA 200, no lo recuerdo bien, y una era mucho más cara que la otra, y entonces, claro, yo podía simplemente comprarla, y Daniel me pide esto y se compra, pero yo manejaba el presupuesto de la película, o sea, el dinero, los gastos, entonces yo tenía que entender por qué había que comprar más de esta que de la otra. Entonces Daniel se tomaba la molestia de explicarme, porque su contribución es creativa, es artística, ¿ya? Y lo que se pone en riesgo era eso, son las propuestas artísticas. Entonces tú como jefe de producción tienes que comprender esas cosas, ¿no? Y recuerdo que Daniel me decía, hoy vamos a ver los rushes, que no sé cómo se dicen en español, en el cine. Los rollos digitalizados. Exacto, los rollos revelados los íbamos a ver al cine, porque los mandábamos a Argentina a revelar, y los íbamos a ver en el cine en la noche, recuerdo a las 11:30, después que pasaban en multicines la última película, los dueños de los cines nos dejaban ver los rollos, y Daniel veía y me decía, vente para que veas, ¿no? Y yo iba y me decía, eso es ASA 400, esa toma ahora es ASA tal, y yo ahí... Y volvía, mira, vamos a ver los rollos otra vez, tal día vienes, y yo iba, 400, 200. Se tomaba la molestia de explicarme, ¿ya? Y yo me tomaba la molestia de tratar de entender. Y eso es súper importante, eso me dio esa película, y lo valoro mucho, ¿no? Lo valoro mucho. Daniel me explicaba el por qué este lente, el por qué este otro lente, ¿ya? Por qué era importante hacer esta prueba antes de rodar. Y entonces yo no iba en piloto automático. Yo iba con conocimiento de causa, y a la hora de tú ser jefa de producción, tú tienes que saber qué es importante y qué podrías, digamos, dejar a un lado, ¿no? Entonces, para tomar esas pequeñas decisiones, tienes que entender profundamente el trabajo del otro, ¿ya? Eso a mí me parece o sea, de lo que estás diciendo desde la producción de campo, pero también desde la producción, un comentario tremendamente acertado, porque tenemos que saber, no hay opción. Y muchas veces yo me he topado, Liz, con muchas colegas que me dicen, no, yo soy una tapa en la tecnología, o no, yo no puedo con ese app, yo no puedo conectar el cable acá, no puedo con directoras, no entiendo bien qué lente es, pero bueno, eso ya es del director de foto. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo siempre he sido un poco de gadget, ¿no? Me gusta, pero eso ya es algo mío. Y un día estaba viendo un programa, un documental, no de estos de cine, sino un documental de investigación, y descubrí que la brecha tecnológica es un problema de género. Y que las mujeres nos negamos a nosotras mismas la tecnología, pero también el mundo nos lo ha negado. Entonces hay más ingenieros que ingenieras.
Entonces, claro, sí, tenemos esa traba, la tenemos, pero podemos luchar para no tenerla. Y me parece fundamental que entendamos de tecnología, que podamos tener esas discusiones. A mí me encanta cuando vienen colegas directores de foto acá en mi oficina y estamos viendo lentes y discutiendo si el asa no sé qué, o si el... Yo me siento muy contenta porque cuando voy a filmar, yo un poco entiendo. Luego que hay directores de foto que no les gusta que tú les digas, me gusta más el 50 que esto, y tú le dices, bueno, abre más, cierra más, pero tú sabes cómo va a lucir ese lente. Oh, es increíble. O sea, yo recuerdo para Pescador, ya, bueno, me estoy adelantando, pero para Pescador la película la filmamos en digital. Ya ahí trabajé con Daniel nuevamente y cada cosa que había que pedir, porque era como algo, a ver, seminuevo, ¿ya? La cámara era de este porte, pero todo el soporte no cabe en el frame de esta entrevista. Era gigantesco, ¿no? O sea, tú veías todo el aparataje así, pero la cámara era de este porte. Y ahí, por ejemplo, Daniel nuevamente con su forma de ser, de explicarme y de yo necesitar entender, había una pieza que haga, y yo, ¿y qué es esto? Esta es la pieza que agarra esto, esta es la pieza que permite esto es lo que permite eso. No te digo que yo era una experta como el Daniel, ya, porque estoy completamente mintiendo, pero, o sea, es decir, entender y comprender. Entonces, cuando Daniel me decía esto, decía, esta sustituye esta lista es la ideal, esta es la otra. Y yo le podía hacer preguntas como, ¿podemos desistir de este lente si este lente te sirve para esto? ¿Entiendes? Ya puedes tener una discusión como un poco. Y sí estoy de acuerdo, Gaby. Es decir, las mujeres sí tenemos esa tendencia, lo he visto, ¿ya? Y también generacional. Cuando vamos haciéndonos más grandes es más fácil renunciar a ello, ¿no? Es más fácil. Claro que en algún momento te toca renunciar. Sí. Porque, ya que estoy siendo como... Pero, o sea, es decir, el día que yo iba a abrir un TikTok, dije, tal vez voy a renunciar al TikTok. Sandra, vas a bailar ahí. Bueno. Claro. O sea, no, lo pensé por el EDOC, porque lo hablamos mucho en el EDOC, y digo, me abro un TikTok y tal, y dije, bueno, tan siquiera puedo manejar bien el Instagram, que puedo si me dedico, porque es cuestión de uno sentarse, ¿no? Entonces dije, no, paramos ahí. Pero bueno, es medio en chiste que digo eso, pero sí, es súper importante para las mujeres. Yo trato de decírselo a las chicas jóvenes que entran en producción. Y hay otra cosa que también le trato de decir, y es que uno tiene que apuntar a ser mejor, porque como somos mujeres, suena horrible lo que voy a decir, pero es decir, tenemos que demostrar un poco más, es verdad, o sea, tienes que demostrar un poquito más. O sea, no es gratuito que yo me vaya, o sea, bueno, además de que el Daniel Andrade es generoso y buena gente y un gran técnico, pero no es gratuito que yo me intereso también por eso, es porque yo sé que eso a mí me hace mejor productora. O sea, tenemos que hacer un paso más allá. Si no se nos da bien, como tú dices, que lo viste, ¿no? Que no bueno, se nos da bien. Pero hay un problema, una brecha ahí. Claro. Entonces tenemos que dar un extra, es lo que quiero decir. Tenemos que dar un extra, ¿no? Hablo desde la producción, la jefatura de producción. Yo pienso que en dirección es diferente, ¿ah? Yo creo que en dirección, este es mi punto de vista. Creo que nosotros somos, las jefaturas de producción, somos técnicos, que facilitamos la creación, ¿ya? A mí me interesa saber, en este caso del Daniel se ha vuelto el ejemplo de esta noche, pero me interesa saber, porque él hace un trabajo creativo, o sea, yo soy una facilitadora para llegar a la creatividad, pero no la hago yo, la hace él, pero yo tengo que ser una facilitadora de eso porque ese es mi trabajo, ¿ya? Y también del director, por eso pienso que ya ser director es diferente. Yo creo que los directores tienen y deben tener licencias para cualquier cosa, porque ese es su trabajo. De cómo hacer las cosas, ¿no? Sus procesos son bien diferentes. Lo mío es un tema técnico. Es decir, yo tengo que entender por qué vamos a comprar esta película más cara y esta porque yo manejo un presupuesto y el presupuesto son números y esto, ¿me entiendes? Se traduce en tiempo, número, es una cosa técnica. Bueno, eso es como
una forma de verlo, esa es mi forma de verlo. Sí, sí, y me parece súper interesante. Yo que he trabajado contigo, he aprendido mucho a cómo tú manejas las cosas, ¿no? Siempre como hay que escribir lo que se hace, tenerlo súper ordenado, ir haciendo checklists, como todo está en papeles. Me recuerdas mucho a Dani Fuentes, que también trabaja así, ¿no? Con mucho papel y como súper ordenada y súper esquemática. Y yo que soy productora y directora, tengo ese cortocircuito en mi cabeza, que no funciona todo. Pero realmente es que hay trato, pero después de Crónicas vino la muerte de Jaime Roldós, ¿o estoy yo mal? O sea, después de Crónicas vino la peli de Camilo Luzuriaga y después porque yo he trabajado en estas películas que no he terminado, ¿no? Como que he hecho estos procesos. Entonces ahí hubo como unas películas que empecé y no se terminaron, en donde trabajé, y de ahí vino la muerte de Jaime Roldós. O sea, esa se venía haciendo poco a poco, según llegaban los fondos, ¿ya? Entonces... y bueno, sí. Es un tema muy complejo, de investigación profunda. Sí, yo tengo que decirte que eso fue un viaje muy bonito. Hacer la película fue muy bonita, difícil, con momentos duros, con Manolo, inclusive como co-realización y como pareja y todo, pero claro, no me arrepiento de nada, absolutamente, fue muy bonito, porque esa película también está sostenida por algo bonito, que es la amistad con Santiago, la amistad con Pilar, el respeto por una historia del otro, todo este proceso nuestro de sentir algo, en fin, ¿no? La figura, cómo se descubre y cómo nosotros ese descubrimiento, cómo lo vivimos, ¿no? De cómo descubrir este personaje que crece mientras lo investigamos y más, y ¿sabes? Cómo te apropias de la historia, como, no sé cómo explicarte, es una cosa muy hermosa, ¿no? Casi que conoces al personaje, de quién estás hablando, y luego tienes toda una familia, ¿no? Que ha sufrido un dolor, una pérdida, cómo manejas, todo eso que tiene que ver con, ¿entiendes? Con ser persona, ser humano, fue muy bonito, ¿no? Ese proceso. Eso es lo que a mí me fascina del cine documental. Si queremos hablar de una diferencia, ¿no? Claro. La ficción es pura adrenalina, organización, precisión, ¿ya? También hay el tema humano, porque desde la producción uno hace un poco de psicólogo, de psicóloga, ya. Pero el documental es un viaje, así, ¿no? Que sube y baja, como muy bonito, ¿no? Es una cosa más como sentida, por lo menos así lo viví yo. ¿Y tú te sientes más una persona de documental o de ficción? ¿Por qué haces preguntas tan difíciles? Es que es curioso porque las dos me provocan la misma pasión, ¿ya? Pero el documental es más amable, al menos conmigo, ¿ya? Porque hay más tiempo para la reflexión, En cambio, cuando te embarcas en una ficción, es más, como tú bien lo sabes, tú entras y no puedes salir, estás ahí atrapado, y no puedes parar porque se te va el tren, tienes que ir al mercado porque si no se te va el tren, tienes que hacer esto y postular porque si no se te va el tren, no recibes el financiamiento, por ende no puedes rodar, por ende pierdes el actor, la actriz, o sea, es una bola de nieve muy intensa, ¿verdad? Entonces ese engranaje de la ficción es fascinante, es seductor, y tiene otro tipo de componente, te lleva a otra cosa, ¿no? Es esa adrenalina la que te empuja, ¿ya? Y luego, si es una película de grandes productores, pues tienes unos tropiezos muy grandes, pero tienes que seguir. En cambio, en el documental tú puedes parar y retomar después, ¿no? Y eso no te lo da la ficción. A mí me fascinan las dos en estos procesos. No sé cómo decir. Tal vez porque no tengo tanta experiencia, tantas películas a mi cargo, pero sí. Sí, a mí me parece que el cine documental tiene algo muy interesante ahí, ¿no? Y tal vez como otra pretensión, no sé, lo siento muy por ahí.
Y, entonces, lo que te quería contar es que mientras hacíamos Rol 2, sucedió Pescador, entre medio, ¿ya? Pues, dentro de la cronología. Volviendo a La muerte de Jaime Roldós, esta película estrenó en el Festival ITFA, ¿no? Sí, estrenó ahí, estuvimos ahí, fue bonito, en una no estábamos en la competencia, estábamos en una sección, digamos, menor, pero fue importante para nosotros, sin duda, y fue curioso porque había gente ahí de otros países que nos hacían preguntas sobre el Ecuador, sobre Roldós, sobre la democracia, sobre el liderazgo de Roldós, ¿no? Con unas preguntas. Y eso nos daba mucho placer porque entendíamos que la película transmitía cierto hilo del personaje, de la historia que contábamos ahí, que se llegaba a comprender, que la gente la lograba comprender, contextualizar, porque ese era un poco el trabajo en el momento, ¿no? En la Latinoamérica de esa época, y sentir también a través de, ¿no? La parte ya más de la familia. Fue súper bonito. Ya, se estrenó ahí y después fue a algunos otros festivales, pero después se estrenó en Ecuador, en el EDOC. Claro, yo recuerdo mucho eso. Bueno, recuerdo mucho haber estrenado en el ITFA porque es el festival de documentales más prestigioso y porque eso, por supuesto, es un triunfo para el país, no solo para ustedes, pero para el país. Eso es demasiado importante y porque me llamó la atención que es una película muy local, si lo miras, de un presidente local que trascendió una frontera internacional y esto lo encuentro muy interesante. ¿Por qué crees que pasó eso? Desde la dirección, ¿cómo mirabas tú la película y qué querías contar? Es curioso porque nosotros siempre, por lo menos desde el punto de vista de la producción, pensábamos que la película, que su fin principal era Ecuador. O sea, siempre estuvo en nuestro... Fuimos muy conscientes de que nuestro público era el Ecuador y que era en la sala de cine. A eso apuntamos siempre. No que tuviéramos una fórmula para hacerlo, Gaby, de bueno, si es así, se ve mejor en la sala y sino que esa siempre fue porque siempre supimos que era un personaje, la película tocaba un tema, un personaje y un pedazo de la historia muy importante para el país. Y sabíamos que eso en la sala podía ser bueno, ¿ya? Entonces, pero claro, la película trasciende, pero no solo por la película, y es así, es también por el personaje de Jaime Roldós, ¿ya? Yo recuerdo cuando ganamos en Cuba, ganamos la sección documental en Cuba, el Coral, el dictamen del jurado era precioso, o sea, era para llorar, no lo recuerdo ahora, pero, ¿entiendes? Era muy cortito, pero decía, bueno, por tal y tal y tal razón, ¿no? Era como un resumen de lo que uno quería hacer, plasmado ahí, como, ¿no? Qué lindo. Transmitir un pedazo de la historia importante para el Ecuador que fue borrado de una manera atroz. Entonces, bueno, eso es bonito y eso fue con un jurado internacional y en Cuba, ¿no? Y así en otros festivales. Bueno, no sé si contesté tu pregunta o me fui por... No, sí que la contestaste. Y para ir un poco cerrando esta entrevista, se nos han quedado muchas cosas fuera. Es interesante cuando hablábamos, que me dijiste la película de ficción que tú sientes como ya, la produje, es Pescador. ¿Por qué? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué sientes que ese camino entre Ratas y Pescador te permite definir una línea en la producción? Bueno, porque eran diferentes funciones, porque en Ratas yo hacía la jefatura, no era la dueña de la película, ¿ya? Y en Pescador, además, no la produje solo yo, ¿no? Con el Sebastián también era director, productor como tú, ¿no? Pero yo, digamos, tenía más esa línea. Y en Pescador fue claramente una propuesta del Sebastián de producirla con él de manera en donde yo soy parte, dueña de la película, y no por ser parte es lo más importante, sino en donde entramos en una figura de estas... digamos, de ser productora, más no jefa de producción, es decir, aunque en Pescador yo hice un poco de todo porque era una película chiquitina, ¿no? Entonces yo hacía un poco un rol ahí mixto
entre ambas, de formación de profesión. Pero en la película Pescador yo soy parte dueña, conjuntamente con el Sebastián y hay otros socios. Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Entonces la responsabilidad también es diferente. En Ratas yo asumí el rol de la jefatura hasta que terminó y todo el cariño que siguió, pero el resto del cariño no era mi responsabilidad. En cambio, en Pescador la responsabilidad fue desde el primer fondo que conseguimos hasta que la película terminó en San Sebastián, porque se estrenó en San Sebastián y en otros festivales, y hasta después ya, bueno, había cierta forma de cerrar un poco esto, pero todavía hasta el día de hoy, el Sebastián y yo hablamos por Pescador, por renovar el contrato con el agente, por cosas así. Entonces, esa es la extensión o la diferencia, la gran diferencia de ser, como tener ese rol, ¿no?, que comparto con Sebastián, ¿no?, con estos. Y claro, es una responsabilidad de pe a pa, ¿ya? De 2, 3 años que fue Pescador, desde que conseguimos el dinero, los fondos en Colombia, en Ibermedia, hasta que se hizo la película y terminó en el circuito principal de festivales, y luego un poco más. Eso, es más trabajo. Por supuesto. Es un hijo, pues, es como... Sí, es como la muerte de Jaime Roldós, claro, que nunca para. Nunca para. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que tú en estos años de experiencia, Liz, produciendo y dirigiendo cine, nunca volverías a hacer? En el cine. En el cine, o sea, digamos, en el quehacer del cine. Sí. No viéndolo como un error, pero como un aprendizaje que dices, bueno, esto no. Sí, yo creo que nunca más jugaré al juego. A ver, estamos al aire, yo tengo que tener mucho cuidado. Wow, yo creo que es difícil compartir esto, ¿no? A ver, yo creo que no. Seré más exigente no puedo expresarlo de una manera cortés y cordial. Velaré bien con quién me junto para trabajar. Eso suena tal vez un poquito más en el ámbito, digamos, de la producción, digamos, y también eso, y también, bueno, no lo sé, hay algunas cosas ahí, Gaby, pero es difícil, ¿sabes por qué es difícil, Gaby? Porque es que esto lo transmitimos en Ecuador, he trabajado con un montón de personas que están viendo, entonces es bien complejo. Ahora, no es que hay nada grave que ha pasado, pero sí hay un montón de cosas que yo no haría, pero que no las puedo decir abiertamente porque la gente pues, nos está mirando y conoce y sabe y puede deducir cosas. Claro, no creo que... Lo que sí creo es que yo he aprendido a ser más selectiva de con quién trabajo. Tal vez eso puede resumir un poquito. Eso es un aprendizaje que uno tiene. Y cuándo decir no, cuándo decir hasta aquí llego yo, porque eso no es fácil, ¿ya? Eso tal vez yo no he podido, o sea, cuando tú me dices que no volverías a hacer, por ejemplo, comprometerme con varios proyectos a la vez, porque lo he hecho y no me va bien. Todavía me sigue yendo mal cuando me comprometo para más de uno, porque uno pierde el norte. Eso tal vez no lo volvería a hacer. Poner demasiada energía en un proyecto y no pensar en mí, pensar más en los otros. Eso es importante también. Uno aprender a tener ¿no?, ese límite de hasta dónde uno llega por un proyecto, porque un proyecto es increíble, pero tampoco... O sea, los proyectos son maravillosos y todo, pero no son el fin del universo. Hay personas, ¿tá? Y uno tiene que aprender. Yo he cometido esos errores, pero bueno, no es que me arrepiento, pero digo, son como aprendizajes, ¿ya? Velar por mí, por mi sanidad mental, por mi salud, eso es súper importante también, porque hay momentos en donde uno no lo hace. No sé si más o menos contesto ciertas preguntas, Gaby. Yo creo que... Me parece, ¿sabes por qué? Porque esto es la sabiduría que te da el hacer.
lo que tú puedes aprender en una escuela de cine, que de hecho tú trabajaste en la escuela de cine, que no lo hemos hablado, de la Universidad de las Artes, pero es una malla curricular y es un tema académico súper valioso, pero lo que aprendes haciendo, que es del conocimiento de calle, es lo que es muy valioso, ¿no? Y tengo que decirte que una experiencia, la experiencia mía de trabajar en el programa DocTV Latinoamérica, que fue después del estreno de Rol 2, me dio también mucha pauta también, Gaby, para que fue un proyecto internacional, digamos un proyecto de cooperación regional entre toda Latinoamérica. Me dio fue una experiencia muy crucial también para mi vida, para comprender que la solidaridad en el cine es fundamental, ¿ya? Es decir, en cómo nos tenemos que apoyar mucho más de lo que pensamos que hacemos. Y cuando hablo de eso, hablo de espaldarazos a nuestros colegas, nuestros amigos, ofrecer información desinteresadamente, compartir presupuestos como tú y yo hemos hecho, ¿ya? Es decir, compartir saberes, compartir contactos, compartir que eso no es que yo antes no lo supiera, pero cuando yo estuve en una posición en donde yo compartía con todas estas autoridades de cine de todos los países de Latinoamérica, Iberoamérica, te das cuenta cómo solo con solidaridad podemos sacar adelante cosas como es el programa DocTV, que era un proyecto financiado por los países más ricos para que los países más pobres puedan también participar. No lo financiaba para que ellos hagan su cosita, sino todos participamos en las mismas condiciones, solo que nosotros pagamos un poco más para que ellos también puedan, ¿no? Esa solidaridad regional o continental, si nosotros pudiéramos traducirlo a nivel nacional, fuera muy importante. No sé si me explico lo que estoy diciendo, pero entre nosotros mismos, colegas, tenemos que ser más solidarios y generosos con el conocimiento, ¿ya? Eso que tú dijiste, compartir, ¿ya? Yo me quiero quedar con esto para cerrar porque me parece demasiado importante lo que acabas de decir, Lisandra. De hecho, la iniciativa FemMakers es poder compartir el conocimiento. Nos parece fundamental el conocimiento, el reconocimiento, intentar mantenernos lo más alejados del ego y de la competencia y entender que, de verdad, las películas tienen una vida y después son chispazos que se mueren. Y lo que está de moda hoy, mañana es una película vieja. Pero en el medio están nuestras vidas y estamos nosotras y nosotros y tenemos que querernos. Y sí, no puedes quererte con todas las personas, por supuesto, no todo el mundo mira esto de la misma manera, pero quienes lo miran así, bienvenidos. Es lo que creo, ¿no? Sí, totalmente. Eso es. Muchas gracias, Lisandra. Para ti debe ser súper tarde ahora en Francia, pero te agradezco mucho por el tiempo. No, hombre. Y nada, te invito a que nos sigues mirando cada miércoles de final de mes, que tendremos siempre una mujer compartiendo su historia en el cine y su sabiduría al transitar por esta carrera. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, y les felicito a FemMakers, está increíble, yo no me lo pierdo, y es un espacio hermoso y lindísimo, me parece, estoy súper feliz. Muchas gracias por la invitación. Chévere. Un abrazo. Que pases bien. Buenas noches. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber
que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Pero no lo sé. No lo sé. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Esto significa guerra, ¿es esto lo que quieren? Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo, he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. La verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano más o menos, era... Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué.